pero que ponga el anuncio. Listo. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Eh, en el día de hoy, en el espacio de InfectoCafé, vamos a tocar lo que ha salido últimamente sobre el tratamiento de Pseudomonas aeruginosa difíciles de tratar. Voy a mirar y voy a mostrarles algunos aspectos de, lo de resistencia de Pseudomonas y lo que se está planteando ahorita con relación a su abordaje. Bienvenidos todos. Bueno, en esta primera diapositiva y muy respetuosamente les sugiero que se lean este artículo, es muy reciente, de ahora de 2022, por el doctor Nicolau y el doctor Tenover, que han estudiado mucho esta parte de Pseudomonas aeruginosa. En esta primera parte, para que ustedes conozcan, yo me imagino que sí lo deben de saber, en que Pseudomonas aeruginosa es uno de los principales gérmenes causantes de infecciones asociadas a los cuidados de la salud en el mundo. O sea, siempre que uno tenga un paciente en la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, o en un hogar crónico, o que esté multiinvadido y esté sospechando una infección, este es uno de los principales gérmenes que siempre tiene que pensar y cubrir cuando un paciente adquiere una infección dentro del hospital. Entonces, miren que es la primera causa de neumonía asociada al ventilador en los hospitales que son de cuidado crónico, pero es la segunda causa de neumonía asociada al ventilador en las unidades de cuidado intensivo. Muchos de estos datos son de países de altos ingresos, pero son muy semejantes a los nuestros en el sentido de los aislamientos. Es la tercera causa de infecciones urinarias asociadas a sonda. Entonces, siempre que tengan un paciente que tenga una sonda previa en el cual están sospechando una infección urinaria, ya saben que este es uno de los gérmenes que también hay que empezar a cubrir. Miren que en este momento, ¿cuál es la preocupación? Es que casi entre el 10 al 30%, y esto es en Estados Unidos, pero también es muy similar en otros sitios, estas pseudomonas están siendo resistentes a carbapenémico. Y yo de pronto, o sea, lo miraría de esta manera. No es solamente ser resistente a carbapenémico, sino que ya hay muchos datos de que las pseudomonas aeruginosas pueden producen carbapenemasas, y ese es el mecanismo de ser resistente a carbapenémico, porque ahorita ustedes van a ver que la resistencia a carbapenémico por intermedio de la pseudomonas aeruginosa es por diferentes mecanismos diferentes a carbapenemasa, pero últimamente esa es la gran preocupación, de que las pseudomonas estén produciendo carbapenemasa, y eso sí es un gran problema. Este es un diagrama precisamente de una carbapenemasa, de una pseudomona, de una pseudomona aeruginosa productora de carbapenemasa, con bloqueo de porina, con bombas de flujo, con todo. Y vamos a mirar, porque es exactamente un diagrama de una pseudomona aeruginosa. Y miren que ese diagrama lo hemos visto cuando vimos a Cinetobacter, pero es realmente hecho para una pseudomona aeruginosa. Tiene una membrana externa, una membrana interna, como lo hemos visto. Tiene este espacio que es un espacio periplásmico, ¿de acuerdo? Y tiene todas estas estructuras que ustedes ven aquí. Esta estructura que se llama porina, tanto esta como esta que está acá es una porina, esta también. Todos estos eh, dibujos o elementos como amarillo que parecen Pac-Man son beta-lactamasas. La principal beta-lactamasa que produce la pseudomonas aeruginosa es la AMSEP. Ahorita vamos a mirar. No quiere decir que no produzca otras. Estas son las PBP, donde tienen que llegar los beta-lactólicos y unirse para que puedan ejercer su función o ser activos. Y tiene esta sitio o esta parte de la membrana externa que se llama bomba de flujo. Muchas veces esta bomba de flujo está conectada con una porina, y ahorita vamos a mirar.
Entonces, para que la mayoría de los betalactámicos, por ejemplo, pudieran entrar a una pseudomonas aeruginosa, primero tienen que tener un tamaño adecuado. Y miren esto, por ejemplo, esta cefalosporina de tercera en especial. Miren el tamaño. Además de eso, tienen que tener una carga adecuada para poder entrar, por ejemplo. De las cefalosporinas de tercera, y ustedes saben que tenemos varias, dentro de esas está centriazona, cefotalcima, cefoperazona, ceftazidima. Centriazona y cefotalcima son realmente cefalosporinas de tercera, que son ácidos débiles, ¿de acuerdo? Y que tienen carga negativa. Y la pseudomonas aeruginosa de por sí en su sporina también tiene carga negativa. Por eso se van a repeler y nunca va a poder usted tratar con una cefalosporina tercera como centriazona cefotalcima o una pseudomonas. En cambio, la ceftazidima y la cefoperazona, ¿sí? Tienen carga positiva y pueden entrar por las porinas y poder llegar hasta la PDP para poder ejercer su función sobre una pseudomonas aeruginosa. Entonces, es indispensable que los antibióticos que les vayamos a dar a una pseudomonas aeruginosa tengan unas características realmente especiales. La pseudomonas aeruginosa tiene también varias porinas, como se las mostré aquí en la membrana externa. Y miren que aquí esta tiene este nombre que se llama OMPC, OMPF, ¿de acuerdo? Hay otras, por ejemplo, la OPRD, como la que ustedes ven aquí, OPRD. Esta porina es especial para que entren solo por aquí los carbapenémicos. Ningún otro antibiótico, de acuerdo, entra por aquí, sino solamente los carbapenémicos. Miren lo selectivo que es una pseudomonas aeruginosa. Pero esta estructura que es la bomba de flujo es una de las más importantes entre los mecanismos de resistencia de la pseudomonas aeruginosa. Les comentaba cuando veíamos las enterobacterias que dentro de sus principales mecanismos de resistencia eran las beta-lactamasas. Ok, en las pseudomonas no son las beta-lactamasas. Su principal mecanismo de resistencia, ¿sí? Es el mecanismo de bomba de flujo, que es este que le estoy mostrando aquí. ¿Qué quiere decir bomba de flujo? Quiere decir que cuando el antibiótico logra pasar por la porina, entrar en el espacio periplásmico, antes de que llegue a sus sitios activos, es decir, a las PBP o al citoplasma, donde quiera llegar, es expulsado por esta estructura que se llama bomba de flujo. En especial, esta bomba de flujo que se llama MEX-AV-OPRM. OPRM es una porina que se encuentra en la membrana externa. Como les dije, la mayoría de las bombas de flujo están conectadas con una porina. Es decir, el antibiótico puede entrar por la porina, pero inmediatamente es sacado por la bomba de flujo. Cuando se activa esta bomba de flujo en una pseudomonas que es la MEX-A-B-OPRM, es resistente a la mayoría de los beta-lactámicos, excepto imipenem. ¿Y por qué excepto imipenem? Ojo que cuando está activa esta bomba de flujo, es resistente a la mayoría de los beta-lactámicos, excepto imipenem y meropenem, pero más imipenem. ¿Por qué imipenem? Porque imipenem y meropenem realmente su mecanismo de entrada es por esta porina especial que es la OPRD. Por aquí no entra ningún otro antibiótico. Pero miren que el imipenem es limitado a esta estructura, es decir, al tamaño de esta estructura. Miren que el imipenem es un peso molecular o de mayor tamaño que el meropenem. Entonces, si la pseudomona cierra esta porina que es la OPRD, por donde solamente pasan los carbapenémicos, va a ser resistente a imipenem. Otro de los carbapenémicos que también pueden entrar por aquí es el ertapenem. Sin embargo, el ertapenem también es de un peso molecular muy alto. Y si logra pasar, acuérdense que el ertapenem no es activo contra pseudomonas porque no se pega adecuadamente a la PBP3, que es una de las PBP3 más especiales y funcionales de la pseudomonas.
Entonces, como no se pega ni a la PBP3, ni a veces logra pasar por una porina, por eso el ertapenem, la pseudomonas tiene resistencia natural al ertapenem. Entonces, nunca le vayan a poner ertapenem a una pseudomonas aeruginosa. Pero el imipenem, si esta pseudomonas cierra esta porina, inmediatamente se hace resistente al imipenem, ¿de acuerdo? Pero el meropenem puede lograr pasar porque tiene un peso molecular o un tamaño mucho más pequeño. Pero el meropenem, su mecanismo principal de resistencia es bomba de flujo. ¿De acuerdo? O sea, si la pseudomona activa mucho bombas de flujo, es capaz de sacar al meropenem. Entonces, vamos mirando que la pseudomona realmente es muy selectiva para muchos antibióticos. Ya saben que no todas las cefaloporinas de tercera van a poder entrar. En cambio, por ejemplo, otros antibióticos como los carbapenémicos logran entrar por esta sola porina y otros antibióticos como por ejemplo el cefepima o la piperacina tazobactam logran entrar porque son antibióticos suiteriones. Suiteriones quiere decir que tienen carga neutra. Es decir, que si la pseudomonas en el momento tiene carga negativa, ellos cambian a positiva y pueden entrar. O si la pseudomonas en el momento tiene carga positiva, ellos pueden pasar a carga negativa y logran entrar. Entonces ustedes me preguntarían, ¿cómo así que la pseudomonas puede cambiar la carga de la aspirina? Eso sí lo pueden hacer los gérmenes. ¿De acuerdo a qué? A este espacio aquí donde están, en el cual puede haber si el paciente está séptico, en choque o en acidosis, la acidosis es una señal, de acuerdo, de alarma, de agresividad contra un germen como una bacteria. Y es lo que se va a tratar es de proteger, por lo tanto puede cambiar la estructura de la membrana y volverse de otro tipo de carga para poder impedir que entren algunas sustancias a la bacteria o que salgan algunas sustancias. Entonces, de acuerdo al pH, de acuerdo a la perfusión, ¿sí? La pseudomonas es capaz de activar genes para poder cambiar su mecanismo de su membrana y poder adaptarse al medio. Entonces, miren que el principal mecanismo es bomba de flujo entre los mecanismos de resistencia de la pseudomonas. ¿De acuerdo? El segundo mecanismo principal de la pseudomonas, cambio a esta flecha. El segundo mecanismo principal de la pseudomonas es la hiperproducción de AMC. Acuérdense que ella produce un AMC inducible, pero en muy poca cantidad. Pero esta hiperproducción de AMC, por lo general, se asocia a un bloqueo de porina. ¿Y porina cuál? La OPRD. Y por lo tanto, cuando este mecanismo está activado en la pseudomonas, es decir, la hiperproducción de AMC, que lo vamos a tener aquí en el espacio periplásmico, y el bloqueo de oporina OPRD, es decir, que restringe la entrada por esta porina, va a ser resistente a la mayoría de beta-lactámicos antipseudomónicos, es decir, pitazos, cefepime y los carbapenémicos. Entonces, fíjense que Pseudomonas aeruginosa utiliza estos otros mecanismos de resistencia, ¿sí? Como bloqueo de porina y bomba de flujo e hiperproducción de ANC, y es resistente a la mayoría de los beta-lactámicos. Y todavía no hemos hablado de la producción de carbapenemasa. O sea, con estos dos mecanismos puede ser resistente hasta los penémicos. Por eso uno puede encontrar en la literatura cuando se dice pseudomona resistente a carbapenémico. Y es diferente a pseudomona productora de carbapenemasa. ¿De acuerdo? Uno pensaría que si es resistente a carbapenémico es porque está produciendo una carbapenemasa, pero no siempre es así. Es porque combina todos estos mecanismos de resistencia. Y el tercer mecanismo que utiliza la pseudomona para hacer resistencia y que es menos frecuente, pero es uno de los más preocupantes actualmente, es la producción de carbapenemasa. ¿De acuerdo? En sí, no es su mecanismo más fuerte. Estos son los mecanismos más fuertes. ¿De acuerdo? Entonces, esta diapositiva que ustedes lo pueden ver aquí, la pseudomonas aeruginosa es la peor pesadilla que puede haber. Un paper hecho por el doctor Livermore del Reino Unido, en donde lo que principalmente menciona es esta combinación de esta porina, vuelvo a hacer, de esta porina, que es la OPRD,
¿sí? Con esta bomba de flujo y sobre todo con la bomba de flujo, de acuerdo, MEX-AB, junto con esta porina que es la OPRM. Cuando se combina esta porina con esta bomba de flujo, que ustedes ven aquí esta estructura y miren cómo está combinada esta estructura, ¿sí? Por lo general, lo que hace es eliminar antibióticos como beta-lactámico, cloranfenicol, fluoroquinolona, macrólidos, novobiosina, que lo utilizan mucho en la parte de veterinaria, sulfa, tetraciclina, trimetoprim, así como diferentes colorantes y detergentes. Por eso es que la pseudomonas puede vivir en los jabones con que uno se lava las manos, en la clorexidina que usted tiene ahí, en el glutaraldehído, en los amonios cuaternarios que se utilizan a veces para hacer la desinfección. Allí puede vivir la pseudomonas. Por eso estamos cansados de que cambien los jabones, que cambien constantemente porque se puede colonizar el jabón y usted se está lavando las manos con pura pseudomonas aeruginosa. Entonces, este mecanismo de resistencia es uno de los principales de pseudomonas aeruginosa. No se olviden de eso. Y este mismo artículo menciona las mutaciones de pseudomonas aeruginosa, cómo puede llegar a tener todos estos mecanismos de resistencia. Entonces, miren que si la pseudomonas aeruginosa produce disminución de la afinidad del sitio blanco, es decir, alteración de la topoisomerasa 2 o 4, ya sea por mutación de la GIR o la girasa A o la PAR-C, va a ser resistente a las fluoroquinolonas. ¿Lo ven? Va a ser resistente a la fluoroquinolona y va a dejar libre todos los demás antibióticos. Pero ojo, que esta resistencia a fluoroquinolona la mayoría de las veces es por integrones, es decir, es una resistencia puntual y que siempre va a tener la pseudomonas si ya hizo una resistencia por integrón. Esa es una parte. La otra parte es la desrepresión o la hiperproducción, que puede ser parcial o total. Y miren que la mutación o el sitio de mutación está aquí en el AMD, ¿se acuerdan? En el AMD, en el cual hay una mutación y por lo tanto no puede capturar los residuos de mureína y pasan directo al ANR y se produce una hiperproducción de AMC. Entonces, cuando yo tengo hiperproducción de AMC o de represión de AMC, miren que no afecto la fluoroquinolona, pero sí afecto los betalactámicos como penicilinas, cefalosporinas, ¿de acuerdo? Pero miren que no afecto los carbapenémicos, no los afecto, ni los aminoglucósidos, ni la polimicina. Entonces afecto mucho más las penicilinas y las cefalosporinas y los inhibidores unidos a las penicilinas como piperacina tazobactam, por ejemplo. ¿De acuerdo? Cuando tengo una desrepresión o una AMC, ¿se acuerdan que cuando tengo eso, los carbapenémicos son los mejores para contrarrestar la hiperproducción de AMC? Pero igualmente, acuérdense que piperacina tazobactam es un inductor, pero no es estable, igualmente las cefalosporinas de tercera. Pero miren que los aminoglucósidos siguen siendo un pilar fundamental para su tratamiento. Y cuando tengo sobreexpresión o sobreregulación de las bombas de flujo, ¿se acuerdan de las bombas de flujo que les dije? Sobre todo la principal esta que es la MES-AB OPRM. No pretendo que se aprendan todo esto, sino que realmente ahorita vamos a ver cuál es el impacto. Pero cuando hay una sobreexpresión de las bombas de flujo que se combinan con bloqueos de purina, miren que son resistentes a la fluoroquinolona. Y ojo con lo que le voy a decir ahorita. Cuando usted pone mucha fluoroquinolona, lo que hace es inducir a la expresión de bombas de flujo. Ojo. Entonces, cuando yo pongo mucha fluoroquinolona, voy a inducir a esta pseudomonas a producir mayor bombas de flujo. ¿Y qué les dije que cuál era el principal mecanismo de resistencia de los carbapenémicos tipo meropenem? Bomba de flujo. O sea que cuando usted está poniendo mucha fluoroquinolona, le está poniendo la soga al cuello al meropenem. ¿Lo ven? Mírenlo aquí, mírenlo aquí. Entonces, cuando yo tengo sobreexpresión de bombas de flujo, arraso con la fluoroquinolona, con las cefalosporinas, con las penicilinas, con todo. Miren que no hay tanta resistencia o prácticamente nula resistencia a imipenem, porque imipenem no es por bombas de flujo,
Imipenem es por bloqueo de porina, pero miren cómo se lleva en banda al meropenem. Entonces, si estos son, como decir los McGiver, de los antibióticos intravenosos, ¿de acuerdo? Por favor, usemos racionalmente la fluoroquinolona, porque le estamos poniendo la soga al cuello al meropenem, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los otros mecanismos de resistencia? Uno es reducir el transporte de aminoglucosa y por tanto va a ser resistente a los aminoglucósidos, menos frecuente. O aquí está, miren, la pérdida de esta porina que es la OPRD. Si esta pseudomona pierde la OPRD, miren que solamente afecta a los carbapenémicos, más a imipenem que a meropenem, porque meropenem es bombas de flujo y imipenem es bloqueo de porina, y sobre todo la OPRD. Y cuando hay cambios en la membrana, puede ser resistente a la polimicina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo una pseudomona llega a alcanzar todos estos mecanismos de resistencia? Y fíjense que aquí no les hablé nada de las carbapenemasa, porque este es su fuerte. Este es el fuerte de la pseudomona. Y miren que una mutación de una pseudomona sucede cada 107 o cada 109 bacterias. ¿Y ustedes saben cuánto puede tener uno en un inóculo bacteriano? Por ejemplo, si produce una infección urinaria, tengo 10 a la 5, o sea, tengo 100,000 unidades formadoras de colonia. Entonces, una mutación de cualquiera de estas que les mencioné sucede cada 107 o cada 109 bacterias. Es imposible, tanto matemáticamente como biológicamente, que una pseudomona produzca mutación en el mismo momento de todo esto. Pero ¿sabe qué es lo más fácil que puede haber? Cuando hay hipermutadores. Hipermutadores quiere decir que no corrigen el DNA que se erró y por lo tanto son muy fáciles de cambiar. ¿Y cómo sucede esto? Cada vez que usted pone un antibiótico, es decir, si yo pongo mucha fluoroquinolona, voy a ser resistente a la fluoroquinolona, entonces voy a pasar a otro grupo de antibióticos. Si empiezo a poner este otro grupo de antibióticos que no está afectado porque empecé a usar mucha fluoroquinolona, voy a ser resistente a este grupo de antibióticos. Y ese otro que no era afectado, entonces lo empiezo a utilizar y va a empezar a hacerse resistente a este otro grupo de antibióticos y así sucesivamente. Eso es lo más frecuente, es las mutaciones por de la Pseudomonas aeruginosa y de cualquier otro germen, pero más de Pseudomonas aeruginosa. Es decir, usted pone como lo que dicen normalmente, que primera línea, segunda línea, tercera línea, y así sucesivamente. Cada vez que usted va poniendo antibióticos, esto es lo más frecuente que va sucediendo. Es más difícil que suceda en un mismo momento, pero esto es lo más frecuente que puede haber. Entonces, lo que necesitamos hacer es racionales en el uso de los antibióticos. Ya eso lo conocemos y lo traigo a colación es para mirar esa otra parte que no vimos aquí, porque esta es la más fuerte de la pseudomona de la resistencia. La menos fuerte es la producción de carbapenemasa y otro tipo de enzima. Y se acuerdan dentro de la clasificación de Bush, Jacobi y Medeiros y la clasificación de Ambler molecular, ¿qué es lo que vamos a mirar? Vamos a dirigirnos a la otra parte de la resistencia de la pseudomona, que son las carbapenemasas. Entonces, bloqueamos todo esto porque no necesitamos esta clasificación, necesitamos la de Ambler. Quitamos estos sustratos, quitamos todo eso y nos quedamos con las carbapenemasas. Es decir, que dentro de la clasificación de Ambler de la carbapenemasa tipo A, estas carbapenemasas tipo A, vamos a encontrar estas que son, como decir los ejemplos, la KPC, la IMI, la SM, que es la S-ratia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde encontramos estas carbapenemasas tipo A que dependen de serina y que estos son los ejemplos o los protagonistas, la KPC, la IMI y la SM? Entonces, voy a cambiarme aquí un momentito al puntero. ¿Dónde la vamos a encontrar? Aquí lo ven. Las carbapenemasas tipo A son dependientes de serina en su núcleo. La encontramos en enterobacteriales, en Pseudomonas aeruginosa, ¿de acuerdo? En Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter también, pero menos frecuente. No sé, o sea, el EDTA no las inhibe. Estos son los ejemplos más frecuentes, las KPC, las IMI y las SM, que son las de Serrat. Ahora,
nos vamos a la segunda parte, que son estas de clasificación de Ambler, que es la B o las metalo-beta-lactamasas. Aquí encontramos carbapenemasas como la IMI, ¿sí? Como la NDM, por ejemplo, la nueva metalo-beta-lactamasa, la ZIN, ¿sí? Y esas, vamos a ver cuáles son sus representantes. Las metalos, su núcleo es ZIN, no es serina, ¿lo ven? Pueden producirlas las enterobacterias, enterobacteriales. Pseudomonas aeruginosa también la puede producir. Acuérdense que sí son inhibidas por el EDTA, y estos son sus representantes mayores. Nueva Delhi metalo betalactamasa, o sea, las MDN, las BIN y las IMI. Y las otras carbapenemasas son estas que están aquí, las D, ¿sí? Estas carbapenemasas, la mayoría son las OBSA 48, la 23, la 24, y estas OBSA son, sus representantes, ¿cuáles son? Son las tipo D, miren que también son dependientes de serina, igual que las A. Entonces aquí las B son las diferentes, y miren que estas se pueden encontrar en enterobacteriales y acinetobacter. Muy pocos las producen pseudomonas, pero la pueden producir, pero no es lo más frecuente, por eso no las puse. No son inhibidas por el EDTA, y estos son sus representantes. Entonces, pseudomonas puede producir carbapenemasas tipo A. Dentro de estas, las KPC también las puede producir pseudomonas, pero pseudomonas también puede producir una que se llama HES2, que es como una beta-lactamasa de espectro extendido mutada a carbapenemasa, por ejemplo, y unas metalo, ¿de acuerdo? Entonces, más sencillo, las tipo A son dependientes de serina, son resistentes al astronam. Miren que aquí están las HES2, que son muy producidas por Pseudomonas aeruginosa, pero también pueden ser KPC, ¿de acuerdo? Y las de Serratia. Estas son las tipo A, o sea, las tipo B, que son las metalo, miren que son sensibles al astronam, son dependientes de zinc, son inhibidas por el EDTA. Miren que los representantes más fuertes son las NDN o nueva Delhi metalobetalactamasa. Miren que Pseudomonas también la puede producir. Y las D, que son las dependientes de serina, miren que son también igualmente astronam, perdón, aquí no es sensible, es astronam resistente, porque acuérdense que las únicas sensibles son las B, las metalo. Y miren que aquí también puede ser Pseudomonas aeruginosa, productora de carbapenemasas tipo D. Entonces, Pseudomonas aeruginosa puede producir carbapenemasa, y eso es una de las grandes preocupaciones, porque es un mecanismo menos frecuente. Y aquí está, por ejemplo, si produces las tipo A, que son, dentro de esas están las KPC, ¿sí? Y las HES2, pero si produce tipo A como esta, miren que es resistente a la mayoría de los beta-lactámicos, pero miren que es sensible a los carbapenémicos, ¿de acuerdo? Sí, sobre todo meropenem e imipenem. Miren que son inhibidas a clavulunato, no a tazobactam. Pero miren si producen oxadolas tipo D, ¿sí? Miren que es resistente, de acuerdo, a salastronam, incluyendo el astronam. Pueden ser sensibles a los carbapenémicos. Y miren las BIN y las IMI, que son las metalo. Las metalo pueden ser ya resistentes a los carbapenémicos. Entonces, estas son las tipos de carbapenemasa que puede producir también Pseudomonas aeruginosa, y miren el impacto que tiene. Esta diapositiva ya la vieron cuando vimos a Cinetobacter y enterobacteriales, ahora le tocó a Pseudomonas aeruginosa. Miren que su mecanismo más fuerte de producción de carbapenemasa es las metalo. La mayor cantidad de enzimas productoras de carbapenemasa que produce Pseudomonas son las metalo-beta-lactamasa, o sea, las BIN, las NDM, de acuerdo, las IMI, ¿sí? Que son dependientes de zinc y que son sensibles al astronam. Acuérdense de eso, ¿de acuerdo? Pero miren que su mecanismo más fuerte dentro de todo lo de resistencia es bomba de flujo con bloqueo de porina. Entonces, mirando las carbapenemasas, y esta diapositiva es solamente para que miremos una cosa, es esto, las clase A, ¿se acuerdan? Son inhibidas por el avibactam, o sea que les sirve ceftazidima avibactam, pero también pueden ser inhibidas por barbobactam o relabactam. En Colombia no tenemos barbobactam ni relabactam, solamente avibactam. Las clase B, que son las metalo, que son las que más producen la pseudomonas, son dependientes de zinc,
ya sabemos cuáles son, pero miren que no son inhibidas ni por avibactam, ni vaborbactam, ni relabactam, ¿sí? Pero pueden ser una combinación dentro de esa y ponerle igualmente astronam porque son sensibles al astronam. Eso es una manera de tratarlo. Y las clases D, que son las OBSA, pueden ser inhibidas por avibactam, pero no por vaborbactam. Y hay algunos datos que sí o que no sobre el relabactam. Pero miren que en Colombia solamente tenemos ceftazidima y avibactam por ahora. Ok, entonces esta es una pseudomonas aeruginosa y este fue con el antibiograma que terminamos la charla anterior. Esta es una pseudomonas aeruginosa, un hemocultivo, y empezamos a mirar que es resistente a imipenem. Si es resistente a imipenem, ¿qué dijimos? Tiene bloqueo de porina, sobre todo OPRD, ¿de acuerdo? Pero miren que tiene resistencia a meropenem. ¿Cuál es la resistencia a meropenem? Bomba de flujo, y sobre todo MEAB o PRM. Esa es la principal, ¿de acuerdo? Pero además de eso, puede ser una carbapenemasa. Nadie puede decir que no puede ser una carbapenemasa, porque la definición de ser una carbapenemasa es que sea resistente a uno de los carbapenémicos, ¿sí? Y aquí tenemos dos carbapenémicos resistentes. Entonces puede ser una carbapenemasa. ¿Cuál de ellas? Vemos que cefepime y ceftazidima son sensibles y es algo como muy raro este espectro que siendo resistente a carbapenémicos sea sensible a cefepime y a ceftazidima, pero eso lo discutimos la otra vez, en el cual algunas carbapenemasas, por ejemplo, pueden dejar libres a las cefalosporinas de tercera y cuarta. Y miren que era intermedio astronam. Entonces, si es intermedio astronam, uno puede irse hacia resistente o sensible. Acuérdense que si es resistente puede ser una A o una D, pero si es sensible puede ser una B, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál carbapenemasa es? O A, o D, o B, ¿sí? Entonces, lo que vimos la semana pasada, ideal es que todos nosotros, todos en todas las clínicas que estemos, tengamos por lo menos cómo hacer un estudio fenotípico para poder determinar si tiene o no tiene carbapenemasa, porque es supremamente importante esto. ¿Por qué? Porque si no tiene carbapenemasa y los mecanismos de resistencia al carbapenémico es por bloqueo de porina y bomba de flujo, me sirven unos antibióticos. Pero si es una carbapenemasa, no me sirven algunos que utilizo para acá, pero sí me pueden servir para otras, para carbapenemasa. Entonces es supremamente importante que sepamos si realmente porta o no porta carbapenemasa. Entonces, la semana pasada vimos cuáles eran los test fenotípicos para poder determinar si de pronto ese germen tiene una carbapenemasa. Discutimos este que fue uno de los principales métodos iniciales, que es el test de Hobbs modificado, pero vimos y dijimos que realmente se había eliminado desde el 2018 por su baja sensibilidad para soportar más. Ok, listo. Seguimos, ahora sí. Adelante, profe. Ok, entonces vimos que el del TED de Hodge, el de TED de Hodge, ya el CLCI en el 2018 prácticamente lo sacó como para hacer un rastreo fenotípico de si ese germen tenía carbapenemasa o no. Y quedamos con ese que es el carba-NP y sus variantes. Dijimos que el carba-NP en 2 horas puedo tener igualmente resultados. Y esto funciona de la siguiente manera, y es que, por ejemplo, espérenme, ahora no puedo hacer aquí. Ay, no. Es decir, cuando hace una hidrólisis, por ejemplo, si tiene una carbapenemasa y hace la hidrólisis del imipenem, se produce un derivado carboxílico que por intermedio de este indicador que es rojo fenol,
se convierte en amarillo y es que es lo que puede determinar que tiene una carbapenemasa. Pero ojo, solamente le dice a usted, tengo una carbapenemasa, pero no me puede decir si esa es A, o si es B, o si es D. Lo otro es que ese carba-NP también empezó a tener algunas cosas, como cuáles, por ejemplo, solo detectaba el 6% de las OXA 48, tenía una vida útil muy corta, ¿sí? Y apenas la sensibilidad podía jugar entre un 73 a un 100%. Entonces, esto era un problema. Entonces, por eso se hicieron estas carba-NP y su subvariante, en los cuales estos son los nombres: Carba-NP Test, Rapidex, Neo Rapid Screen, Rapid Carba Blue Screen, quiere decir que utiliza azul, de acuerdo, en vez de rojo de fenol. Y miren que la sensibilidad se mejoró a un 89, a un 98% y la especificidad fue un poco mejor. Entonces, eso son los Carba-NP y sus variantes que recomiendan, pero solamente nos puede decir qué tipo de carbapenemasa es. Y este es el método más sugerido fenotípicamente para detectar que una pseudomona produzca carbapenemasa. Es el método inactivado de carbapenémico modificado. Había uno que no era modificado y se creó este que es el sin modificado. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a decir el ETA, para los que estuvieron la vez anterior, ahorita lo van a mirar. Pero ese sin modificado era que, por ejemplo, esto que está aquí sembrado es una cepa de Escherichia coli multisensible. Entonces lo que se tomaba era este sensidisco de meropenem, ¿de acuerdo? Y se ponía en un tubo junto con la cepa que yo voy a testear o voy a explorar si produce carbapenemasa. Se deja un tiempo y se saca ese sensidisco y se coloca aquí en este agar con esta Escherichia coli. Si en el otro tubo, que yo tenía otra cepa, que era la que estoy buscando, por ejemplo, una pseudomona, para ver si produce carbapenemasa, realmente produce carbapenemasa, iba a hidrolizar al meropenem y a inhibir su actividad. Por lo tanto, cuando yo pusiera este sensidisco en este agar, no iba a matar a la Escherichia coli, no la iba a inhibir. Por lo tanto, este me está diciendo, el germen que usted está testeando en el tubito sí produce carbapenemasa. Pero cuando se producía un halo de inhibición y que este halo de inhibición medía más de 19 milímetros, era que conservaba su actividad y por lo tanto, cuando lo puse en el tubito con la otra cepa para mirar que era productora de carbapenemasa, no está produciendo carbapenemasa porque el meropenem sigue con su actividad. Pero había un problema con esto y también eran otra vez las carbapenemasas tipo OXA y sobre todo también las metalo. ¿Por qué? Porque estas tienen cationes divalentes que pueden hacer que la actividad de la carbapenemasa sea muy baja y que no se exprese tanto y por lo tanto pueden dar falsos negativos. Entonces por eso se hizo el sin modificado. El sin modificado es que se hizo por un mayor tiempo, se estandarizaron otros inóculos y se hizo el sin modificado. El sin modificado identifica con precisión la presencia de carbapenemasa, pero si es una metalobeta-lactamasa o una serina, si es una dependiente, si es una A o si es una D, y por eso se creó entonces este que es el sin modificado, pero dependiente del EDTA. ¿Se acuerda que en una de las diapositivas pusimos que las carbapenemasas tipo metalo o las B son inhibidas por el EDTA? Entonces, eso fue lo que hicieron. Entonces, aquí lo tienen. Ese es el sin modificado, es decir, con otro tipo de mayor tiempo, otra mayor cantidad de inóculo, mayor cantidad de soluto, muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, hicieron lo mismo. Inoculaban este meropenem, el sensidisco, en un tubito de una pseudomona que yo estoy buscando para ver si produce carbapenemasa o no. Lo dejo un tiempo estipulado allí y después lo paso a este plato de agar donde tengo una Escherichia coli completamente sensible. ¿De acuerdo?
Si la pseudomonas que yo tengo en el tubito produce carbapenemasa, inactiva este meropenem y por lo tanto no puede matar a la pseudomonas, a la Escherichia coli sembrada aquí. Entonces ustedes pueden ver que sí, miren, el sí modificado, esta cepa que yo estoy testeando, hidrolizó o inactivó el meropenem y por lo tanto no puede inhibir a esta Escherichia coli que está aquí, que es sensible a todo. Pero todavía aún no puedo saber si es una metalo o es una serina. Entonces por eso se le agregó EDTA. Se le agrega EDTA a esto y aquí cambia a este lado. Miren que aquí, si realmente este es el mismo, el modificado, no puedo saber si es una metalo o es una serina. Cuando se le agrega el EDTA, miren acá, acuérdense que el EDTA inhibe e hidroliza a las metalo. Es decir, que si es una metalo, va a quitar la actividad de la metalo y va a dejar nuevamente que el meropenem ejerza su función. Entonces, si es EDTA y inhibe a las metalo, otra vez el meropenem vuelve a tener su función e inactiva o inhibe o mata a la Escherichia coli. Entonces, este es el test confirmatorio de que sí es una metalo. Entonces, fíjense que este test fenotípico puede convertirse en medio genotípico, en medio, porque puedo discriminar, pero ojo que no, estoy diciendo algo que no es correcto, pero es más o menos así. Es un test fenotípico que me puede discriminar si es una metalo de una carbapenemasa tipo serina, sea A o D. Este es el test más confiable fenotípicamente para detectar que una pseudomona produzca carbapenemasa y qué tipo de carbapenemasa es. Entonces, este es otro método que es por flujo lateral. Aquí tienen todas las carbapenemasa. Aquí se pone solamente la cepa y en 15 minutos, de acuerdo a cómo migre y a cómo se coloque como una prueba de embarazo, si se pone rojo, en donde se ponga rojo, ahí tiene la enzima. ¿Cuál es la bondad de este test? Es que puede detectar más de una enzima, es decir, puede detectar, además de que tenga KPC, puede tener BIM o puede tener otra. ¿De acuerdo? Entonces es una ok. Y de difícil tratamiento. Entonces, el CDC de Atlanta define a una pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente, si es resistente al menos, si es resistente al menos a un antibiótico de por lo menos 3 clases de antibiótico. Es decir, es resistente a una antibiótica, puede ser, por ejemplo, a piperacina tazobactam, es un ejemplo, o puede ser solamente resistente, póngale usted a ampicilina, a una de las cefalosporinas, puede ser la cefalosporina tercera, cualquiera, a una de las fluoroquinolonas, por ejemplo, puede ser a ciprofloxacina, o a un aminoglucósido, o a un carbapenémico. Es por lo menos a un antibiótico de por lo menos 3 grupos de antibióticos, es decir, o a penicilina, o a cefalosporina, o a fluoroquinolona, a cualquiera de esos, o a un aminoglucósido, un carbapenémico, o una cefalosporina. Eso es una multidrogo resistente. Pero una difícil de tratar. En el 2018 se definió de la siguiente manera. Era que no era sensible ni a piptazo, ni a ceftazidima, ni a cefepima, ni a astronal, ni a meropen, ni a imipen, ni a cipro, ni a levo. Es decir, precisamente específicos para pseudomonas. Aquí no es que sean 3, o sea, uno de cada grupo, por lo menos 3. No, aquí es a que no es sensible a ninguno de estos. Un ejemplo, esta pseudomonas, miren, una pseudomonas aeruginosa resistente a aminoglucósido, a cefalosporinas de cuarta, a cefalosporinas de tercera, a quinolona, a carbapenémicos y así sucesivamente. Y miren qué dice aquí, Rapidex, ¿lo vieron? Miren, Rapidex, que es uno de los test de carba-NP modificado positivo. Es decir, que esta es una pseudomonas aeruginosa productora de una carbapenemasa. Ahorita tendríamos que saber qué tipo de carbapenemasa sería.
si es una A, si es una D o si es una B. Entonces, la Pseudomonas aeruginosa con resistencia difícil de tratar combina estos mecanismos de resistencia, ¿sí? Disminución de la expresión de porina, sobre todo la OPRD, con hiperproducción de AMC o bombas de flujo o mutación de la diana, o sea, de la proteína de unión. Todos estos mecanismos se pueden interaccionar y ser más complejo la resistencia a la pseudomonas. Por eso se habla de difícil tratamiento, difícil de tratar. Entonces, dentro de las preguntas que están en esta publicación, que nuevamente se las recomiendo, es ¿cuáles son los antibióticos de elección para el tratamiento de infecciones causadas por Pseudomonas multidrogo resistente? Ojo, multidrogo resistente quiere decir que es resistente a uno dentro de un grupo de antibióticos de 3 grupos de antibióticos. Entonces, cuando la Pseudomonas es aislada y es sensible a cualquiera de los agentes betalactámicos tradicionales no carbenémicos, por ejemplo, si uno aísla una pseudomonas y es sensible a piperacina tazobactam, o es sensible a cefepime, o es sensible a astronam, dependiendo de su perfil en donde usted esté, puede utilizar cualquiera de ellas para su tratamiento. Porque esta multidrogo resistente puede que sea resistente a las penicilinas, pero por ejemplo a ampicilina solamente. Puede ser resistente a un aminoglucósido o puede ser resistente a una fluoroquinolona. Ya ahí tiene 3 grupos de antibióticos. Entonces, pero si es sensible a cualquiera de estos antibióticos, no siendo carbapenémico, esa es su elección. O pitazo, o ceftazidime, o cefepime, o astronam. ¿De acuerdo? Y miren ahora, pero si el aislado de Pseudomonas no es sensible a ninguno de los carbapenémicos, ¿de acuerdo? A ninguno, ¿sí? No es sensible a ninguno de los carbapenémicos, pero es sensible a los betalactámicos tradicionales, ¿sí? Estos se deben colocar, ¿sí? En infusión de altas dosis y infusión extendida. ¿Por qué nuevamente pueden servir estos antibióticos? Acuérdense los mecanismos de resistencia. Los mecanismos de resistencia, sobre todo para los carbapenémicos, no es que produzcan una carbapenemasa por lo general, sino que combinan diferentes mecanismos de resistencia. Entonces, ojo, si la Pseudomonas aeruginosa no es sensible a ninguno de los carbapenémicos, pero sí es sensible a cualquiera de los que vimos acá ya, piperacina tazobactam, o cefepime, astronam, o ceftazidima, se pueden utilizar estos, pero acuérdense, en altas dosis e infusión prolongada, 3-4 horas. Y si es resistente a los carbapenémicos, ¿de acuerdo? Y igualmente el paciente tiene una infección moderada severa, no hay un buen control de la fuente, ¿sí? Entonces ya usted también empieza a tener y a usar gala de nosotros como ceftalozone tazobactam o ceftazidime-avibactam o imipenem relabactam. Entonces fíjense cómo vamos y por eso hay que identificar muy bien cuál es el mecanismo de resistencia o qué perfil de resistencia tenga. ¿Cuáles son los antibióticos preferidos para el tratamiento de cistitis no complicada causada por Pseudomonas ya de difícil tratamiento? Acuérdense cómo catalogamos de difícil tratamiento, ¿sí? Que era resistente a todo. Entonces, miren que la recomendación es ceftalozone tazobactam, que no tenemos todavía en Colombia, o sea, en forma masiva. Ceftazidime-avibactam, que sí tenemos, imipenem, relabactam, o cefiderocol, que es una buena opción. Ya sea solo, ¿sí? Solo, siempre esto, solo. No hay estudios de combinación con otro antibiótico. Miren que es cistitis no complicada, o cualquiera de estos solo. O puede utilizar usted un aminoglucósido solo también. En cistitis no complicada, sobre todo Pseudomonas de difícil tratamiento, ya vimos cuál era la definición. Nosotros estamos muy
pegados o utilizando aminoglucósido. Miren que el aminoglucósido, sobre todo amicacina, está sirviendo para muchísimas más cosas antes de utilizar cualquiera de estos antibióticos que nosotros los tenemos todos. Entonces es una muy buena opción utilizar un aminoglucósido tipo amicacina, por ejemplo. Acuérdense que puede haber una alternativa para infecciones de cistitis no complicada, como la colistina. Pero ojo, no polimicina B, sino colistina. Pero en, yo sugeriría, y esto ellos también lo hacen, después que de pronto usted o agote esto o realmente no tenga más nada que utilizar, entonces si tiene colistina, pues bueno, sería una opción. Pero ojo que en cistitis no complicada, no polimicina. Acuérdense que colistina sí se es mejor por vía urinaria, por el colistemetato, ¿no? ¿Cuáles son los antibióticos de elección para el tratamiento de pielonefritis o infección de vías urinarias complicada por una pseudomonas resistente de difícil tratamiento? Nuevamente, ceftalozone tazobactam, ceftazidimavibactam, o imipenem-relabactam o cefiderocol. ¿Lo ven? Son las opciones. Y miren, hay datos insuficientes de que si uno es mejor que otro, cualquiera de esos. Pero miren la alternativa. Aminoglucósido una vez al día en cursos completos. Si el paciente tiene una función renal adecuada, puede ser una opción. Entonces, mírenlo bien. Entonces, cuando ustedes tengan esos pacientes que vengan de otro lugar, multitratados, que han estado con estancia hospitalaria prolongada, o que ustedes vean que tengan colonizado ya Pseudomonas aeruginosa multidroga resistente, ojo, que aminoglucósido es una excelente opción. ¿Cuáles son los antibióticos de elección en infecciones fuera del tracto urinario por Pseudomonas resistente a de difícil tratamiento? Los mismos. Ceftalozone tazobactam, ceftazidimavibactam, que es lo que tenemos en Colombia, o imipenicilina, cistatina relabactam, como monoterapia, ¿sí? Fuera del árbol urinario. Y lo otro es que, de acuerdo a lo que se utilice, ¿sí? Pueden tener uno mayor actividad que otro, dependiendo de ceftalozone tazobactam. Acuérdense que es indispensable muchas veces determinar si el paciente tiene una carbapenemasa o no. Pero miren que estas son las opciones que nos ofrecen estos estudios en este momento. Esto es preocupante. ¿Cuál es la probabilidad de que emerja resistencia por una pseudomonas realmente de difícil tratamiento a los nuevos betalactámicos? Ya se los dije. Apenas se empiecen a utilizar, van a aparecer la resistencia. Si se empieza a utilizar con mucha más frecuencia, por ejemplo, ceftalozone tazobactam y ceftazidimavibactam, van a empezar a aparecer resistencia bacteriana. ¿En dónde se ha estipulado más resistencia? Ceftalozone tazobactam y ceftazidimavibactam, porque son los que más se están usando en este momento. ¿De acuerdo? La resistencia a relabactam, como dice el texto aquí, no es tan claro el mecanismo y muchas veces está por una mayor producción de AMC, por ejemplo, combinada con pérdida de porina, como por ejemplo la OPRD. Pero ojo, que si lo empezamos a utilizar cada vez más, va a aparecer resistencia. ¿La terapia combinada tiene algún rol en el tratamiento de esta pseudomonas multidroga resistente? Y se lo traigo a colación porque es que lo vemos muy frecuente. Es que porque es multidroga resistente le tengo que tratar con 2 o 3 antibióticos. Ojo que la terapia antibiótica combinada no es recomendada de rutina. No es recomendada de rutina. ¿De acuerdo? Uno mira el perfil de susceptibilidad y de acuerdo a eso va mirando si utiliza ceftalozone tazobactam o ceftazidimavibactam, ¿sí? Ojo que ya ahorita ya hay muchos más paneles que ya están portando ceftazidimavibactam y ceftalozone tazobactam y los otros para poder empezar a mirar cuál es realmente nuestra resistencia actual sobre estos nuevos antibióticos con inhibidor de beta-lactamasa. El uso continuo de un segundo agente puede aumentar la probabilidad de eventos adversos de los antibióticos. Y no hay ensayos clínicos que comparen estos nuevos antibióticos con
O sea, como monoterapia versus terapia combinada. Ya lo dijimos también en enterobacteriales. O sea que la terapia combinada no es recomendada. Antibióticos nebulizados, porque muchos de los pacientes tienen fibrosis quística, tienen los mecanismos de resistencia al tope de la pseudomonas, y es uno de los gérmenes más frecuentes que afecta a los pacientes con fibrosis quística o con EPOC, por ejemplo. Los antibióticos nebulizados no son recomendados tampoco rutinariamente dentro del tratamiento de infecciones respiratorias por pseudomonas resistentes de difícil tratamiento. 3 ensayos clínicos comparando todos estos resultados no han dado o no han sido mejor que el tratamiento sistémico. O sea, el tratamiento sistémico está por encima del tratamiento nebulizado. Entonces, no han tenido un beneficio adecuado a utilizar antibióticos nebulizados en pacientes con compromiso respiratorio por pseudomonas resistente de difícil tratamiento. Y estas últimas 2 diapositivas es para decirle algo o para recalcarle algo de lo que ya había dicho. Un gran problema es saber si las pseudomonas aeruginosa están siendo resistentes a carbapenémico o están siendo productoras de carbapenemasa. Eso es un gran problema. No es solamente ser resistente a carbapenémico, sino que si ahora están produciendo carbapenemasas, la colonización y el traspaso de la velocidad de resistencia va a ser mucho mayor, como ya lo vimos. Tener una carbapenemasa implica que la mayoría es por plásmido de la resistencia y va a ser mucho más rápido la transferencia de esta resistencia. Hacer solo test fenotípico, y como les dije, el más recomendado es el SIM modificado y el SIM modificado con EDTA, o genotípico como por ejemplo PCR o inmunocromatografía. Depende de la institución. Ideal es que hagamos los dos, lo ideal. Pero bueno, nos podemos conformar un poco con fenotípico. Y esta es la última diapositiva y está dentro de este mismo estudio de ahorita del 2022. Y lo resume de esta manera. ¿Cómo saber si usted tiene un aislamiento de Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémico o productora de carbapenémico? Siempre que usted tenga, pero como en el antibiograma le va a aparecer el resistente a carbapenémico y usted no va a saber por el antibiograma si realmente es una carbapenemasa, lo primero que ellos sugieren es esto, hacer un test fenotípico. Y miren el test fenotípico que sugieren. El test fenotípico que sugieren es el SIM modificado o el SIM con EDTA. Si usted lo puede hacer y es positivo, entonces aquí puede determinar qué tipo de carbapenemasa está presente. Si no lo tiene, pues utilice terapia estándar, pero ya sabe que puede tener fracaso terapéutico. La otra opción que ellos colocan para determinar la presencia de una carbapenemasa es utilizar test fenotípicos, o sea, hacer PCR o inmunocromatografía, como se los puse. Y ahí directamente ya uno puede saber si es una KPC, una IMP, o una NDN, o una DIN, o una OLSA. Si lo tiene y puede identificar qué tipo de carbapenemasa es, entonces se utiliza selectivamente basado en la carbapenemasa el tratamiento. Y esta última opción, que realmente es la peor y es la que yo no sé por qué realmente está en este diagrama, pero la colocan porque me imagino es, yo no tengo ni eso, yo no tengo ni eso, y entonces no voy a testear carbapenemasa. Me importa si tiene o no, pero esto no se hace aquí en este hospital, esto es demasiado costoso, esto demora mucho tiempo, yo no puedo establecer el tratamiento tan temprano porque esto mínimo puede durar si yo hago un test fenotípico y después un test genotípico, que es lo ideal, hacer test fenotípico y genotípico, me está demorando posiblemente entre 36 a 48 horas. Es muy caro, ¿de acuerdo? Tengo que tener gente que de pronto pueda saber hacer esto. Si no tengo nada de eso, no testeo nada y establezco terapia antibiótica. Pero ojo, que usted tiene un alto chance de fallar si realmente está una carbapenemasa presente. Entonces,
Esto es un cara y sello que realmente no lo recomiendo en este momento. No hacer testeo cuando usted tenga probablemente resistencia a carbapenémico en una pseudomonas. Tratemos en lo posible de hacer test fenotípico o test genotípico. Miren que cuando ellos sugieren hacer test genotípico, ¿sí? Igualmente piden que se corrobore también para identificar nuevas carbapenemasas con los test fenotípicos, por ejemplo, del zinc modificado o del zinc con EDTA. Entonces, miren que esto es lo que están sugiriendo actualmente. ¿Ok? Eso era todo lo que les tenía hoy. Entonces, no sé, abrimos la discusión, los comentarios o las preguntas. O si hay algo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la conferencia. Ha sido de mucho provecho, muy interesante. En el momento, pues, no veo preguntas y de pronto, pues, aprovechar este espacio mientras se animan a hacer algún comentario o pregunta. Quería comentarles que estas charlas van a quedar, ya que están siendo grabadas, van a subirse en el canal de YouTube de Infecto Café, que recién estamos lanzando, pues, y queríamos hoy darles la información que a partir de mañana ya podrán visualizar esta charla. En unos minuticos les compartiré en el chat el link por donde pueden ingresar para poder volver a ver esta charla cuando ustedes lo deseen. Entonces, bueno, quería comentarles eso. Ya las otras charlas sí están, ya están subidas pues en el canal. Ok, Lore, muchas gracias. Y lo otro, ¿el link siempre va a ser el mismo o van a cambiar el link cada lunes? ¿O es el mismo para que de pronto todo el mundo sepa si es el mismo para que ya esté conectado siempre? Ya lo confirmo, doctor, porque la que administra la cuenta esta es Alixa, entonces voy a confirmar con ella si es el mismo. Ah, ok, ok, ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿O todo quedó muy claro? Buenas noches, doctor. Muchas Hola, gracias Lili. por su charla, excelente. Charla como siempre, doctor. Tengo una pregunta, pues. Vale. Últimamente he tenido unos pacienticos con infección por pseudomonas con osteomelitis crónica. Y bueno, ahí revisando la evidencia, no sé qué experiencia o qué de pronto ha revisado sobre la asociación que ellos hacen cuando tienen una pseudomonas en hueso, como para disminuir inicialmente el inóculo, ellos colocan terapia combinada, cefepime más fluoroquinolona, o sea, cipro, cefepime más cipro o cetacidima más cipro. Y posteriormente, cuando ya hay control del paciente, pues nada más lo dejan con terapia oral con cipro, o sea, siendo sensible a cefepime, cetacidima o pitazo, y luego solamente lo dejan con fluoroquinolona. Que no sé si ha tenido alguna experiencia, lo ha revisado o qué piensa de esa opción, ya que en toda la charla nos comentó que las terapias combinadas no se deberían realizar, pues teniendo en cuenta que sería con cetacima vivatán, cetalosano tazobactam, imipenetrabactam o meropenetrabactam. Pero si ese concepto también lo manejamos con cefepime más fluoroquinolona o cetacidima más fluoroquinolona. Sí, Lili. También he visto eso en algunos pacientes, sobre todo de ortopedia, en Ujú, el sí. cual hacen esas combinaciones, pero realmente, como lo vimos ahorita aquí, ni para multidrogo resistente, ni para pseudomonas resistente de difícil tratamiento, ni para productoras de carbapenemasa están indicadas las terapias combinadas. No es mucho mejor y siempre ahí mira que ponen es como monoterapia o solo. Realmente la terapia combinada no es rutinaria, o sea, no se debe convertir en nuestra Ok. rutina y porque los estudios muestran que realmente la efectividad con un solo antibiótico
es bueno. Lo único importante es que poder determinar su mecanismo de resistencia y utilizar el antibiótico ideal para ello. Porque las terapias combinadas, así como lo mostró el estudio que yo les mostré del doctor Livermore, es un estudio creo que de 2002, algo así por allá, en el Sí, sí. cual cada vez que utilicemos grupos de antibióticos va a emerger resistencia posteriormente. Entonces, si usamos dos, nos va a emerger resistencia a esos dos grupos de antibióticos posteriormente. Entonces, es limitar realmente esa posibilidad de la que Pseudomonas siga escalando resistencia y realmente darle lo que es. Y en las últimas opciones, o sea, si realmente utilizar fluoroquinolonas es como de pronto casi como una última opción. Acuérdense que realmente utilizar fluoroquinolona tiene varias cosas. Acuérdense que las fluoroquinolonas tienen dos alarmas por la FDA y por la EMA Ujú. de no utilizar tanto en pacientes adultos por la producción de aneurisma disecante de aorta o ruptura de tendón de Aquiles. Y lo otro es, las fluoroquinolonas tienen mucho daño colateral. Y lo otro que les acaba de mostrar es la expresión o la inducción a la expresión de bomba de flujo. Entonces, miren que se acuerdan que hay algunos estudios que empezaron a utilizar fluoroquinolona como profiláctico en los pacientes, ¿se acuerdan? Con trasplante, y que después tuvimos un gran problema de la emergencia de beta-lactamasa espectroextendida y carbapenemasa, y eso prácticamente se dejó allí por eso. Entonces, siempre utilizar fluoroquinolona va a tener un impacto posterior. Entonces, yo estaría con mucho cuidado. No está indicado la combinada de rutina. Ok. No lo haría, no lo recomendaría. Utilizaría solo un antibiótico para eso, Lili. Sí, el cuento de cuando estos pacientes, ustedes saben que en osteomelitis crónica, pues nos vamos de aproximadamente de 8 a 12 semanas. El cuento es que si uno está con cefepímedo, la opción oral para tratar estas pseudomonas. Sí, claro, o sea, Nada más tenemos cipro, o sea, no, porque, no, sí, lo que digo es que pero no acabarse de una vez ok, los dos ok, sí, antibióticos de sí, 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 o sea, entrada. no, pero Entonces, es que ya cuando cantidad tú de quieres dar estudios. una terapia ambulatoria es porque el paciente ya está más controlado, el linfoma bacteriano es menor, el Mm. paciente clínicamente va mejor, o Sí, sea, es la única opción que tendríamos en sí, pero sí, la pregunta es porque ahorita que estuve haciendo la reacción salían muchos estudios con esas combinaciones de cetacima más fluoroquinolona o cefepime más fluoroquinolona. Entonces yo dije, ¿será que sí? O sea, me quedó igual la duda porque pues sabemos todo la complicado los efectos colaterales que trae el uso de las fluoroquinolonas. sí, 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 claro, hay que tener mucho cuidado con esta combinación y todo el uso de fluoroquinolonas, o sea, debe ser realmente dirigido y no debe ser empírico, eso es lo otro, ¿no? O sea, Ujú. debe ser dirigido y no empírico, o sea, no poner fluoroquinolona empírica, sino que realmente cuando ustedes tengan el cultivo y no tengan otra opción y esa sea una de las opciones, bueno, ahí sí, porque es dirigido, ya usted sabe qué mecanismos de resistencia puede tener ese germen o no, pero ya sabe que lo está usando dirigido, pero empíricamente es un riesgo, porque miren todo lo que puede provocar la pseudomonas aeruginosa. Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Ya queda claro entonces que no terapias combinadas para el tratamiento de pseudomonas. Sí, aquí hay varias preguntas. Aquí dice, eh, Profe, ya se las voy dime, a ir, ya dale, voy a ir administrando, tranquilo. ok. Bueno, la doctora Hilda Jaimes pregunta, ¿cuál es el mecanismo por medio del cual el tratamiento con quinolonas induce resistencia a meropenem a través de bombas de flujo? ¿Cuál es el mecanismo? O sea, prácticamente como ese es uno de sus mecanismos, como por ejemplo de expulsión de la pseudomona. O sea, con respecto a la parte molecular y química de las quinolonas, eh, uno de la forma como lo ve como la pseudomonas como tóxico, ¿de acuerdo? Es un sustrato no bueno para ella y lo que hace es expulsarlo. Entonces, entre más quinolona usted le ponga, va ella a tener que utilizar o a sobreregular la expulsión, porque la bomba de expulsión o la bomba de flujo
la utiliza para otras cosas también, para expulsar sus desechos. Pero si usted le está poniendo mucha antibiótico como fluoroquinolona, que lo ve como una agresión, lo va a expulsar. Entonces tendría que empezar a utilizar y a sobreregular eso. Entonces cuando usted sobreregula esa expresión de bombas de flujo, también se va a llevar en banda a otros grupos de antibióticos que pudieron no haberse perjudicado por eso, como por ejemplo el meropenem, que es una molécula muy pequeña que puede pasar por un cierre de porina, que es muy estable en el espacio periplásmico, pero como hay sobreexpresión de bomba y hay a la vez bloqueo de la OPRD, también se va a llevar en banda el meropenem. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, anteriormente entraba 1000 moléculas de meropenem, porque la orina estaba completamente abierta y no había hiperproducción de AMC en el espacio periplásmico y no había sobreexpresión de bomba de flujo, si yo entraba 1000 moléculas de meropenem al espacio periplásmico, muchas van a llegar al sitio activo, que es la PBP3 de la pseudomonas. Pero resulta que bloqueo la porina, reduzco o limito o disminuyo la entrada del meropenem. Ya no va a entrar 1000, sino que ahora van a entrar, póngale usted 50. Pero además de eso tengo hiperproducción de AMC, que también puede tener algún impacto en ello, pero también tengo sobreproducción de bombas de flujo. Los poquitos 50 que me quedó, los voy a barrer. Entonces el meropenem va a sufrir. Por eso cuando usted usa mucha quinolona, va a sobreexpresar las bombas de flujo, va a activar también los bloqueos de porina, y esos son mecanismos de interacción que van a impactar sobre el meropenem. Por eso, entre más fluoroquinolona ponga, más resistencia a meropenem va a haber. Esa es una de las razones. No sé si pude contestar esa. ¿Sí? Lore, ¿tú eres la La que está? Sí, claro, no, perfecto, yo no tengo inconveniente. No sé si la doctora Hilda Jaimes, que fue la que hizo la pregunta, quisiera alguna ampliación o quedó todo claro. Bueno, entonces Había seguimos. una pregunta Eh, antes de ahí de EPOC. no, todavía no vamos para allá, profe, un Ah, momentico. perdón. Luego, Einer Rojas, Einer, buenas noches. Profe, buenas Ok. noches. ¿Algunas recomendaciones en el caso de resistencia en pacientes con EPOC cuando el foco es pulmonar? ¿Es el mismo enfoque de manejo? Ok. En foco pulmonar, nuevamente, uno tendría que mirar si es una multidrogoresistente o si es una resistente de difícil tratamiento o es una productora de carbapenemasa. Por ejemplo, si es una multidrogoresistente y que es sensible o a piperacina tazobactam o es sensible a cefepima, por ejemplo, siempre acuérdense, por favor, acuérdense de esto. Para tratar una pseudomona en pulmón mínimo, o sea, que su concentración inhibitoria mínima esté por debajo de 4 microgramos o entre 4 y 8. Si está entre 4 y 8 microgramos el cefepime, por ejemplo, ojo porque tiene que aumentar la dosis, ¿sí? Y ponerlo en infusión, porque la entrada va a ser difícil a pulmón. Entonces, esa es una de las recomendaciones de dosis dependiente en pulmón, si usted tiene una pseudomona, en el cual quiera utilizar, por ejemplo, cefalosporina de cuarta, ojo con la concentración inhibitoria mínima. Si la concentración inhibitoria mínima está entre 4 y 8 para pseudomona del cefepime, ojo que tiene que aumentar la dosis a 2 gramos, por ejemplo, o a 150 o 200 casi de cefepima y ponerlo en infusión prolongada. Esa es una de las recomendaciones. Si tiene, por ejemplo, más de 8 microgramos, trate de utilizar otro antibiótico diferente a pesar de que se lo muestre sensible porque puede tener fracaso terapéutico. Acuérdense que los niveles en pulmón son más difíciles de manejar. Perfecto. Gracias, doctor. Bueno, otra pregunta a la doctora Hilda Jaimes. ¿Este uso de quinolonas también nos puede llevar a resistencia a nivel de otros grupos antibióticos? Yo creo que ya también Sí, cuando respondió la primera vez, hizo como, pues dio respuesta a esta parte, pero no sé si de pronto algo sí, adicional. claro, puede impactar en lo que dijimos de tener enterobacteriales, por ejemplo, productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, o puedo tener otro grupo de antibióticos
con resistencia a carbapenémicos. O sea, sí lo puedo tener, o sea, sí puede impactar, es lo que se llama corresistencia. Es decir, yo induzco a otro grupo antibiótico que no estoy tratando. Por ejemplo, aquí con la quinolona usted está tratando una pseudomonas y resulta que está impactando en las enterobacteriales para que produzcan más beta-lactamasa de espectro extendido. Correcto. Sí, eso es Gracias. corresistencia. Gracias, profe. Bueno, otra pregunta. Buenas noches. En caso de no contar con los test para identificar las carbapenemasas, pero esta sea sensible a Astrionam y me permita descartar que es una metalo, pero no sé si es una A o D, ¿existe evidencia para el uso de meropenem en infusión? Mm, O sea, es una pregunta muy difícil. Eh, nuevamente, miren que en el último flujograma decía que si usted no tiene cómo hacerlo, pues establezca el tratamiento de lo que tenga. Pero lo ideal nuevamente es eso, pero muchas veces se puede, o sea, no le estoy diciendo que es lo más frecuente que se haga, pero era lo que se hacía hace unos cuantos años y que algunos todavía siguen utilizando, dependiendo de la concentración victoria mínima del meropene, aunque eso es mucho más para enterobaterales, sí, es utilizar el carbapenémico en infusión prolongada, eh, igualmente con otro grupo de antibióticos, pero no es lo más frecuente, no es lo más recomendado de utilizar dos grupos de antibióticos como un carbapenémico más otro antibiótico, por ejemplo, cuando uno está enfrente de una pseudomonas productora de carbapenemasa. Ideal es utilizar ceftazidima y Bactam, si lo tiene, y si no sabe si es una metalo o no, es utilizar ceftazidima y Bactam con Bactam. Eso es lo que le podría decir, pero no utilizar, por ejemplo, meropenem, en caso. O sea, si no es una metalo, si no es una metalo, lo ideal es una ceftazidima y Bactam, pero es un riesgo utilizar meropenem en infusión. Si usted no puede descartar, o sea, ni que sea una A o una D, es un riesgo. Acuérdense que las carbapenemasas están asociadas igualmente a mayor mortalidad, ¿no? Dependiendo de la concentración de mínima que tengan sobre meropenem. Entonces mi sugerencia sería eso, si usted, o sea, si sabe que exactamente no es una metalo, porque no sé cómo en el escenario más así hipotético dicen no es una metalo, pero no sé si es una A o una D. La sugerencia sería utilizar cestazidima y Bactam. Si no sabes si es una carbapenemasa A o D, pero no utilizaría meropenem en infusión. Perfecto, gracias, doctor. Bueno, la doctora Lilia tiene la mano levantada. No sé si es una intervención nueva, doctora, o la manito quedó allá arriba. No, gracias, Lorena. Es una nueva Listo, intervención adelante, para que doctora. el doctor estaba hablando de los MIC de cefepime, ya que estamos tan juiciosos con los MIC de piperacilina tazobactam en la Sí. resistencia a enterobacterales, que ya Ujú. sabemos que si es menor de MIC del 4 de pitazo, evitamos usarlo. Siempre me ha generado la duda, Doc, si estos MIC de pistazos también van a ser similares para el manejo cuando estamos hablando de pseudomonas, o ya ahí no tendríamos tanto en cuenta que sea menor de 4, menor de 8, porque realmente cuando se hizo el estudio fue más para enterobacteriales, no tanto para pseudomonas. Exacto. Fue más para enterobacteriales, pero hay algunas publicaciones que también mencionan que si uno tiene, por ejemplo, una MIC mayor de 4 o 8 para pseudomonas en pulmón, para pintazo, o sea, es un riesgo. Es un riesgo utilizar también hiperacina tazobactam. Prácticamente una MIC Mejor menor no de usar. 4 microgramos uno queda como tranquilo, tanto en sangre como en pulmón, ¿no? Porque bacteremia también es otro escenario que hay que mirar bien. Ok, Sí, o sea yo que si haría. tenemos un mix de 8 que igual nos va a salir sensible porque ya sabemos que 8 es sensible para pitazo, o sea, lo trataríamos, o sea, con cuidados, igual lo vamos a Sí, usar. exacto. Con Mm, cuidado. Acuérdate que las pseudomonas son productoras de ANSE inducible, aunque no es su más fuerte resistencia, pero
Si hay una hiperproducción de AMC inducible, se va a llevar en banda a la pitasa y al cefepime también. Entonces hay que tener cuidado con las MIC, sobre todo en pulmón y en bacteremia. Infección de piel y tejidos blandos, pues bueno. Infección urinaria, pues bueno. Pero Pero en en bacterias. pulmón y en bacteremia sí hay que tener cuidado. Ok. Porque siempre queda como la sensación de que es más para enterobacteriales. Ujú. Ok, gracias, doctor. Ok. Perfecto. Y bueno, tenemos una pregunta de la doctora Stephanie Casadiego. Doctor, ¿qué opina sobre el tratamiento de pseudomonas en fibrosis quística? Especialmente sabiendo que estos pacientes se colonizan fácilmente, pero no siempre se logra el aislamiento en las exacerbaciones agudas nuevas. ¿Y qué opina sobre el tiempo de tratamiento en estos casos? Esa es una gran controversia ahorita y que de por sí eh, están como mirándolo. Hay nuevos estudios, sobre todo en fibrosis quística. Están viendo cómo se hacen todas estas guías, están convocando hasta en el ministerio sobre todo esta parte porque realmente es difícil el tratamiento de estas pseudomonas en los pacientes con fibrosis quística. Es difícil diferenciar colonización de realmente infección en pacientes con fibrosis quística. Eh, Tiene que ver mucho igualmente con, con la actividad que tenga la clínica, el compromiso radiológico. O sea, son muchos factores. Eh, Tanto así que, bueno, esto es un poco más en adulto, que también se ha visto mucho más en adultos que en pediatría, porque hemos tenido más pacientes también desde el punto de vista de colonización de pseudomonas en pacientes adultos, que ya tener, por ejemplo, que el paciente diga que tenga un Antonisis 2 o 1, ya es porque tiene una pseudomona, a veces no es tan fácil determinar que eso sea por actividad. Los últimos estudios que han mostrado sobre mirar que hay una actividad de una infección de un paciente con una predisposición a nivel pulmonar, ya sea con fibrosis quística o EPOC, está haciendo la PCR, una PCR por encima de 100, más que la procalcitonina, está como indicativo. Y no sé si ustedes han leído estos últimos estudios de la PCR en estos pacientes con fibrosis quística y pacientes con EPOC para mirar actividad desde el punto de vista infeccioso. PCR por encima de 100, ojo que está siendo como un mejor sensor de que hay una actividad desde el punto de vista infeccioso. Pero no es fácil, Stephanie, determinar realmente colonización de infección. Y muchas veces se manejan pacientes que están colonizados y eso es lo que conlleva a mayor resistencia. Eh, Tiempo de tratamiento, también hay muchos escritos en los cuales se mencionan tratamientos prolongados, profilaxis entre comillas, pero que realmente que alguno haya tenido como certeza y diga se va a dar tantos días, tantas semanas, no estipulado como una recomendación. Acuérdense que siempre los tratamientos prolongados de profilaxis van a conllevar a mayor resistencia. Entonces ese es un dilema que está actualmente. No sé si ustedes han revisado los últimos estudios sobre fibrosis quística y lo que se está planteando de pseudomonas, pero no es fácil. Te lo digo que no es fácil determinar colonización de infección. Se está planteando más la PCR para determinar realmente que hay actividad infecciosa. Eh, mm, el tratamiento agudo puede ser 14 semanas, pero entonces 14 semanas, 14 días, perdón. Acuérdense que para pseudomonas en pulmón y en sangre es totalmente diferente a todos los demás, en el cual mínimo se tienen que dar 10, 14 días, más hacia 14 días de tratamiento, y a partir de ahí determinar si se va a quedar en profilaxis o no, pero eso también es una cosa que discutir de acuerdo al paciente. No sé realmente si alguien más tiene algún comentario o si ustedes han revisado últimamente los estudios que salieron de fibrosis quística, Stefan. ¿Aló? Gracias, Doc. Aló. ¿Ustedes están revisando los últimos estudios de fibrosis quística o algo? No, tenemos pendiente por revisarlo porque de hecho es una consulta que se ha vuelto frecuente, especialmente cuando los pacientes han tenido aislamientos previos con pseudomonas, tienen una nueva exacerbación y se quiere cubrir siempre esos aislamientos previos, como tratando de
de atribuir la exacerbación actual a unas pseudomonas de un aislamiento previo. Sí, o Entonces era sea, como eso, pero la controversia siempre está así. sí, o sea, realmente determinar si es colonización o infección es un poco difícil. Como te digo, ojalá puedan revisar esos nuevos artículos sobre la PCR en este tipo de pacientes. PCR, o sea, proteína alternativa. Eso era una conducta también hace mucho tiempo en el cual uno a veces comentaba y los estudios decían, si usted ya sabe que está colonizado el paciente, es mucho más fácil dar manejo a una probable infección que tenga ahorita o se exacerbe la infección. En parte puede tener razón, pero en parte no. Lo ideal es tomar unas muy buenas muestras, unos muy buenos cultivos y así poder determinar realmente cuál es el infectante. Hay algo que se ventila, pero que es demasiado costoso, es hacer secuenciación genómica completa. Y eso se plantea ahí entre los datos, después de los datos genotípicos, es hacer secuenciación genómica completa, pero realmente es muy costoso, es muy dispendioso de hacer. No todo el mundo tiene un secuenciador para hacerlo. Entonces todavía va a existir la controversia de si lo tratamos, si no lo tratamos, cuánto tiempo, si lo dejamos en profilaxis o no, hasta que tengamos realmente más certeza de que lo que está es realmente lo que es. Y bueno, es lo que hay hasta ahorita. No sé si Gracias, alguien doctor. más tiene algún comentario al respecto. Si yo encuentro, ahorita más tarde si encuentro el artículo de PCR, te lo envío. Muchas gracias. Listo, Doc, no hay más preguntas en el momento. Bueno, no hay tampoco otras intervenciones, no veo manitos levantadas tampoco. De todos modos, pues muchísimas gracias a Ok. todos por la asistencia. Muchísimas gracias a usted, doctor. Excelente la No, con conferencia y gusto. Aquí estamos todo. aprendiendo de todos. Así Muchas es. gracias, doctor. Muchas gracias al grupo de Bueno, café. Como siempre, todo muy excelente. bueno, que tengan una muy buena noche. Nos Gracias, que vemos el lunes. descanse. Ah, el lunes es día fiesta, el próximo. Sí, bueno, Ya nos vemos el lunes. no, el lunes sí, sí, Doc, es día de fiesta. El 17 es festivo, sería el 24. La Ah, próxima, bueno. Ok, bueno, muy buena 8 p. noche. Bueno, feliz noche. Igualmente.